Pues muy buenas tardes, noches, ¿qué serán? Tardes, noches, es que la gente nos puede o escuchar, aquí se ríen porque digo tardes, noches, y la gente nos puede escuchar a la hora que se le dé la Neches. gana, puede escucharnos en la Son mañana y las entonces 3 son de la buenos mañana, días. Sonia. Las Ya 3 lo de la sé, mañana. pero las personas nos pueden escuchar a la hora que se les dé la gana. Esto es Los Periodistas Viven de Noche. Sonia del Valle, Naxio Alvarado y Jorge Torres aquí con ustedes y hoy tenemos unos temas increíbles. Miren, les vamos a empezar a contar. Tenemos al menos 3 o 4 temas sobre la mesa. ¿Qué no? Sí. Uno tiene que ver con esto de la libertad de expresión y la denuncia en contra de Hernán. ¿Hernán qué? Hernán Cortés. Cortés. Hernán Cortés y Cuauhtémoc. Hernán Cortés contra Cuauhtémoc. No, no es cierto. Hernán Bruera. Ah, no, Hernán Gómez ya Bruera. Hernán Gómez. Bruera se pide. Que lo interesante también es la Mejor respuesta. conocido como Facundo Malo. Exacto, pero lo Ah, Hernán él es Gómez. el bueno. Hernán Gómez. porque, a ver, Bruera, pongámonos serios, esto es un asunto serio, compañeros. Ahora pues. Hay una denuncia, él se topa con una denuncia, llega a su casa y encuentra un papelito que le dice, ¿ha sido usted denunciado por daño moral? Y nada más ni nada menos que lo denuncia el Media Group Heraldo, el Heraldo Consulting Media Group, whatever that is. Y entonces lo interesante es que es un medio de comunicación que acusa a un periodista de daño moral. Y ahí se pone bueno porque él empieza a decir inmediatamente, en cuanto llega a su casa, tuitea, él hace público la fotografía de la denuncia y la demanda, diciendo 2 cosas. 1, quieren 15 millones de pesos. 2, esto se llama un atentado a la libertad de expresión, atenta contra todos y cada uno de los periodistas en este país y las periodistas. Y 3, lo que quieren es callarme. ¿Será? ¿Será? Exacto. Es que aquí Santillán Puso puso el una fútbol. rola, un fútbol, Puso el porque él fútbol está y viendo yo el creo que vamos a partido de vernos fútbol el de partido. Pumas con no sé quién, no sé a quién le va. Entonces se atravesó esta pequeña rola, pero no importa, no se Oye, pero a ver, desanimen. entonces, regresando al tema. Regresando ¿hacia al dónde tema, vas? ¿hacia dónde voy de qué? Yo no voy a Pues- ningún lado, yo estoy aquí Pues sentada estás muy a gusto. presentando un tema, a ver, Por ¿hacia eso, dónde quiero va? saber, ¿De dónde son los cantantes? ¿de dónde son los cantantes? No, quiero saber, a ver, ¿es en serio? Porque la discusión que tiene Hernán no es una discusión. La entrevista que le da Hernán a Ciro Gómez Leiva, Ciro Gómez, cuando él le dice, es que esto atenta contra todos nosotros los periodistas. Y Ciro esto le dice es que no. inhibir la libertad de expresión y no sé qué. Y ahí Ciro le dice, a ver, no, yo creo que las personas tienen derecho a defenderse. Y las empresas, y dice las Ciro. empresas, ¿no? A defenderse cuando creen dañado su estima, su moral, lo que crean que tengan Su credibilidad dañado, en este caso, que es lo que la prensa defiende. que es lo que el Heraldo defiende, ¿no? Sí hay un atentado a la libertad de expresión contra Hernán. Mira, no lo sé, yo no he leído el libro, francamente. ¿Cuál Yo libro? creo que no tiene que ver con el libro, sino con unos tweets Bueno, y entonces. columnas. Bien. Dice Pero Nacho, bueno, yo no he leído la Biblia. no, digo, cuando uno lee, digo, yo ocasionalmente lo leo, tampoco es que lo siga, no me interesa mucho lo que publica, la verdad, pero las cosas que le he leído, sí, algunas me parece que, no voy a decir que se excede, Se da licencias. pero se da licencia, exactamente. Y bueno, no sé, básicamente lo que dice el Heraldo es que las cosas que él ha escrito o que publica tienen un origen en la conclusión de su contrato, porque él colaboró en el Heraldo hasta el Con ellos. 21. Ujú. Entonces, básicamente le dan las gracias y según el medio, pues eso no le pareció nada bien a Hernán y en consecuencia, pues él se ha encargado de estar desprestigiando y diciendo cosas que, de acuerdo con la empresa, no son ciertas. ¿Vean? Ahora, que esto es un exceso o marca un precedente o puede sentar un precedente, digamos,
pues peligroso, digamos, para quien se dedique al periodismo, pues me parece que sí. Y en ese sentido, por mucho que no me guste periodísticamente lo que maneja este chavo, pues digo, no coincido con él cuando hace esta referencia de una confrontación pues muy desigual, ¿no? Sí, pues, son dos entidades totalmente desniveladas en términos de poder económico y poder de poder, ¿no? El Andrade Grupo, el Media Group, Media el Group. Heraldo, Ujú. contra un solo periodista, o Ujú. cuando el Estado decide hacer una denuncia de este tipo, o un funcionario, o un exgobernador o gobernador. Me parece que ahora sí que la confrontación es distinta, tienen niveles y poderes distintos, ¿no? El periodista y No, pues es desproporcionado, pero ahora, desproporcionado, eh, exactamente. digo, el daño, entrecomillado, que le puede provocar o que dice la empresa que le provoca ese tipo de información que irresponsablemente, ¿no? Esto siempre desde la versión de El Heraldo, ha hecho Hernán Gómez, pues También es desproporcionada, o sea, sí, como si digo, Hernán Gómez fuera Kim Kardashian. no, O sea, que no, un o tuit de como, él lo leen 1,000,000,000 de personas. O sea, digo, no, a pero ver, aparte perdón, como, pues relajémonos. ellos están fijando una cifra que es una cifra para asustar, digamos, ¿no? Y finalmente logran, pues, pues, Asustarlo. desde luego, ¿no? Es que de pronto me recordé el caso de Sergio Aguayo, que de ser o de pretender ser un crítico, ¿no? De los asuntos de gobierno de Coahuila en torno al tema del crimen organizado, del narcotráfico, pues terminó siendo allí muy compa de Rubén Moreira, El ¿no? presentador de uno de los Moreira. Exactamente. Que fue el que le hizo el paro para Ujú, quitarle al hermano encima, ujú. básicamente, ¿no? Y bueno, pues eso lo desgastó. Supongo que le costó una lana. Aquí en el caso de, bueno, no supongo, él mismo me lo dijo. Y en el caso de Hernán, digo, pues él dice que pues ahí los abogados están Ahora, por, aquella era una demanda penal, entiendo. Esta es sí, una demanda civil. Ujú. sí, Que sí. hay una diferencia, porque en una demanda civil, pues no. De entrada, el Heraldo Media Group, según su comunicado oficial, dice que no está solicitando las medidas cautelares, digamos que es lo que en algún momento sí presiona mucho a un periodista, que es una fianza o la cárcel, ¿no? En el caso de una demanda penal, pues sí se complica porque sí va de por medio pues una medida de cárcel o una medida de fianza, etcétera. Aquí es una demanda civil, es más, no deja de ser un problema para un periodista, ¿no? A ver, pero eh, sí se puede, a ver, sí hay daño moral cuando no No, a ver, ¿qué daño? haces referencia, supongamos que sea muy leído y efectivamente todo el mundo haya pensado distinto gracias a lo que leyó de Hernán, ¿no? Sobre el Heraldo. Pensaba antes una cosa y hoy piensa otra. Supongamos que eso así es, lo cual no necesariamente es así. Pero bueno, el tema, la pregunta que quiero hacer es, ¿hasta qué punto tú puedes decir cosas en los medios de comunicación sin ser acusado o sin el temor, ¿no? O con la libertad de que no te acusen de daño moral? Sobre todo cuando haces una columna de opinión, porque él no es un periodista de un diario, no va y recoge y retoma información, etcétera. Es su punto de vista al final del día. Y puntos de vista hay trillones, te puede gustar o no mi punto de vista, pero tengo la libertad de decir mi punto de vista, ¿no? Sí, pero hasta lo que le he leído. Pero hasta qué punto esa opinión. Vamos, él no hace un análisis, me explico. Él teje información para vertir una opinión justamente
Y ahí me parece que los límites, eh, para no incurrir en este tipo de broncas, pues están delimitados por la capacidad que tengas para sostener lo que escribes. ¿Me No, explico? eso lo entiendo, pero es decir, ¿cómo lo escribes como opinador? Es decir, ¿con qué comillas, te salvas? Habiéndoles puesto presuntamente tienen ligas con, presuntamente están involucrados en, como Mira, esta palabra de presuntamente, y con ujú. eso te libras de cualquier mala impresión o de cualquier denuncia, o el tema es que tú sentencias y dices, estos son unos rateros, por decir, no sé qué dijo, pero no sé cuál es Esa- la Ahora, discusión. a ver, el principio periodístico, Pero, cuando exacto. cuando tú te dedicas a investigar, y esto también tiene que ver con quien hace columna de opinión, porque al final, si un periodista hace una columna de opinión, automáticamente no deja de ser periodista, es decir, está utilizando otro género, Sí, pero sí. su trabajo periodístico sigue estando ahí presente. Ahora, Digamos que la base se mantiene. hay una diferencia cuando tú eres un periodista con una formación importante, cuando tienes un trabajo que te, que te precede. Y uno de los principios de ese trabajo periodístico es precisamente eh, no hay dolo en tu trabajo. Es una profesión en donde el dolo es muy importante cuando se demanda daño moral. Ujú. Porque los abogados que te demandan van a tratar de demostrar el dolo. Entonces, siempre cuando tú empiezas a hacer periodismo, bueno, por lo menos a mí me lo decían quienes en algún momento tenían más experiencia que yo cuando yo iniciaba, era decir, a ver, cuando tú vas a acusar a alguien porque tienes documentos o porque tienes declaraciones o porque tienes evidencia, digamos, que te permite acusar a alguien de fraude, de cualquier tipo de delito o irregularidad, una de las reglas es que tú buscas a ese acusado y le preguntas. Ese hecho, el principio es evidentemente el equilibrio de información, Sí. pero también es la protección que tú te tienes que dar para que en un tribunal, si llegan a demandarte, evidentemente no te van a poder demostrar el dolo, porque tú buscaste a la contraparte, Ujú. porque tú buscaste a la contraparte para decirle, oye, tengo esta Pero, información, a ver, ¿y qué opinas? ¿O cuál es tu posición? ¿No? Me da la impresión de que aquí, en este caso, como seguramente en muchos más, no se dan esos elementos y termina siendo un periodismo un tanto fallido en algunos casos. No quiero no, decir que este sea el caso, pero me da la impresión que sí. pero es más difícil que los columnistas o los opinadores pongan y busqué a Pedro Juan para ver si quería opinar y No, no no, me no, opinó. No, no, ¿No? no, no, por supuesto que no. Casi nunca lo El ves periodismo, en el columnismo, en algún lado. no, porque el columnismo mexicano, Espérame, pero déjame la terminar la idea. historia es de impunidad total. Sí, A ti te dan total. una columna en un periódico, o por lo menos eso era en los tiempos del periodismo tradicional. Conseguir una columna en un periódico de referencia o en un periódico de no tan referencia era básicamente un espacio de impunidad. Tú decías lo que quisieras, excepto cuando había una declaración o una acusación muy grave, que fue lo que le pasó a Guayo en su momento y le pasó a mucha gente. A Granados Chapa, A muchos. Granocha, pero bueno, ahí está un ejemplo de un personaje, de un columnista que era periodista y que manejaba con mucha precisión su análisis en este caso, No, o sus estoy de acuerdo. conclusiones. Estoy de acuerdo. Es decir, cuando no sucede esto, yo entiendo que los periodistas, por lo general, hacemos eso. O sea, vamos y preguntamos a tal. Pero también es cierto que no decimos, Pedro Juan es un ratero. O sea, eso no lo pones en la nota. Pero vamos a Lo que suponer, dices es, hay una acusación o hay documentos que presuntamente prueban que este señor se robó 20 millones, o 50, o 100, o los que sean, o hizo tal o cual cosa, o cometió tal o cual delito. Es decir, ahí yo tengo documentos, lo puedes explicar, etcétera, etcétera. Y sí, y sí, siempre preguntas si tiene algo que opinar al respecto. Bueno, en pues fin. seguramente Hernán sí lo dijo, En, porque no lo hubieran demandado si no. Exacto, el tema es que como dices, quizá por el espacio de impunidad en el que se han convertido las columnas, por eso lo que digo es cómo se salvaguarda, dado que este es un mecanismo que al parecer no va a terminar con esta denuncia,
que se usa de manera recurrente, más allá de cuáles sean las causas por las cuales Ahora, si lo revisamos denuncian. las columnas del Heraldo, Ujú. seguramente no todas pasan la prueba del ácido, seguramente muchas No, o el la Heraldo y mayoría. casi No, y pero en un este montón. caso, Bueno, en este caso en el este Heraldo. caso hablando del Heraldo, porque es quien demanda. Exacto, muchas Yo tendrían te que puedo ser asegurar demandadas. que el estándar periodístico de precisión que debe tener una columna, ¿no? Que tiene Ujú. licencias, la columna de eso se trata. La columna tiene licencias. Porque es tu opinión. Porque es tu opinión, es tu análisis, ¿no? Es lo que tú crees, es el espacio que te permite llegar a conclusiones a partir de una estructura periodística diferente a lo que te limita un reportaje, una nota, etcétera. Pero yo te podría asegurar que si hacemos un análisis de las columnas del Heraldo de los últimos 3 días, un porcentaje muy importante no van a cumplir con los estándares de precisión y muchas de ellas incluso seguramente ahí se prestarían para que los demandaran a los columnistas del Heraldo. No lo sé, pero yo estoy segurísimo de que esto es así. Ahora aquí, ¿a qué suena esto? Hernán Gómez dice que los dueños del Heraldo tienen una relación Sí, de con negocio. Julio Scherer, Exacto. una relación de negocios. Ujú. El libro de Hernán Gómez, que de entrada podríamos aquí desmenuzar el contenido del libro, las razones del libro y el método a partir del cual se consiguió la información del libro, ¿no? Dinos el título del libro para El que libro, nuestros no me acuerdo, se escuchas. llama El La traidor de Palacio. traición, la El traidor traición o en la Palacio, traición de ¿no? Palacio, una Algo cosa. así. Traición, no, el traidor de Palacio, una cosa. Que es básicamente el retrato fraudulento de Julio Scherer García, es decir, los negocios de Julio Scherer o los presuntos negocios de Julio Scherer a partir de su puesto en la presidencia de la República como consejero jurídico cuando lo fue. Sí. Y Traición en Palacio se llama. toda esta red que se establece a partir de pues, el contenido del libro, en donde Julio Scherer estaría al frente de una red de, pues, de jueces, de magistrados, ¿no? Y en ese contexto menciona vincula al Heraldo. Ahora, el Heraldo dice, no, mi denuncia no tiene nada que ver con esa investigación. Mi denuncia es por una serie de tweets que Hernán Gómez publicó luego de que se le canceló o simplemente se le dieron las gracias porque el contrato había llegado a su fin, ¿no? Ahora, esa demanda de un medio como lo es el Heraldo, pues también nos suena verosímil que simplemente te demando porque publicaste un par de tweets donde dices que yo soy muy malo y que yo a esto y aquello. O sea, sí suena que hay algo más, sí suena un trasfondo. Si lo puedes demostrar o no es otra cosa, pero sí suena eso, ¿no? Sí, Es decir, claro. ¿a quién le está haciendo el favor El Heraldo, que es el lo que él Heraldo dice. para asustar a un Exacto. personaje como Hernán Gómez? Bueno, pues eso es parte de la historia, pero es otra historia. Bueno, que es muy probable que así sea, pero a final de cuentas, pues eso se tendrá que dirimir en los tribunales. O reportearlo a Hernán y Exacto. demostrarlo ante la opinión Sí, sí, pública. sí. Ahora, yo no lo dudo y por eso decía hace un momento que en este vis a vis entre una empresa periodística y un comunicador, pues hay un duelo desmedido, ¿no? Es decir, no hay fuerza de comparación. ¿Y hay antecedentes? Pues, ¿Ustedes conocen no lo sé. un antecedente Porque de una dijeras tú- empresa periodística que se queje de... Pues yo no recuerdo en México un caso, no sé, seguramente puede No, haber uno, pero bueno, lo que voy es a que, ¿qué es lo que te asistiría a ti como periodista cuando estás enfrentando a un corporativo mediático? Pues, tu credibilidad, tu solvencia ética, moral, que, pues en este caso, digo, no estoy diciendo que no exista, sino que, vamos, no se trata de una figura periodística con una representatividad muy cabrona, ¿sí? O sea, es conocido en los circuitos, pero fuera de estos círculos rojos de la política, de la opinión,
pues dudo mucho que alguien lo conozca, ¿no? Salvo por estas mamadas que vayas en las marchas y que le pregunta ya a los whitexicans que andan marchando ahí contra el peje y esas cosas que le gustan ¿Él ver. en dónde sale? ¿Tiene algún programa? Pues está en la octava, ¿no? Y, ¿Está en la octava? y es columnista del Universal. Ya. Bueno, pues deseémosle la mejor de las suertes al compañero, porque de que va a ser una chinga tremenda en los tribunales, Y si quiere organizar una manifestación, va a ser. desde aquí lo apoyamos. Exacto. Desde el micrófono. Oigan, y el desmadre del agua. ¿Ahora qué? El A ver. debate, a ver, es que sí me parece muy interesante el tema del debate y el agua, sobre todo ese tema que es el que creo que estoy hablando del debate chilango, que no sé por qué le llaman así, pero no me desagrada, está bien. Así le puso la banda. El segundo debate. El segundo debate chilango. Que Ahora, ¿sí le medio- puso el órgano electoral? El órgano Sí, o sea, electoral. oficialmente le puso debate chilango. Sí, bueno, sí, yo creo sí. que para distinguirlo del otro. Pero, ¿De cuál otro? pues, del presidencial. Ah, Pero yo vi como la mitad, porque era muy soporífero y a bueno, la mitad a ver, sí estaba tengo que el decir tema que del era agua. un modelo mucho más chido que No, el sí, modelo claro. del, Y Taboada del le puso una debate madriza presidencial. escandalosa a Brugada. No, bueno, Brugada O sea, verdaderamente barrio. O sea, no más dio tan lástima a la mal señora, sí. porque no puede. Dices, a ver, ¿cómo alguien a quien estás acuse y acuse de ser corrupto, del cártel inmobiliario y Es bla, lo bla, bla? único que le acusó, como si él fuera... No, pero vamos, llegó con mucho más estructurado el lenguaje corporal, verbal, o sea, la nulificó Sí. hasta el grado de que nomás sacaba el cartoncillo ese que decía Taboada miente. Oye, pero además un Pero bueno. cartón diseñado que no se le entendía. Nada, eran No, puras no, líneas que Se negras. perdía en el... O sea, es decir, mal desde Hasta ese el cartón, Sí, a sí, partir sí. de ahí todo. Bueno, ahora, Sí, en mala sí. hora llega este debate. En medio de la crisis un del agua. Con un tema crucial, Exacto. con el tema hídrico. Y sobre todo, En medio de en la el- sequía. sí, no, y con las temperaturas rompiendo récord, Exacto. pero sobre todo con este caso tan focalizado que afectó a unas 100,000 personas en la Benito Juárez, alcaldía que Que gobernaba Taboada. sí, de la cual tiene licencia, y que un escándalo focalizado muy local se convierte en un tema político electoral con repercusiones nacionales, pues porque me parece que el gobierno de Martí Batres quiso maniobrar con un cálculo político electoral y hasta la fecha sigue ocultando información, o por lo menos no hace público, ¿no? Mejor anda un grupo de vecinos que ya envió em, analizar muestras que se tomaron en algunas colonias, en la UAM y en la Universidad de Sonora. Y bueno, el de la UAM fue concluyente, ¿no? Hay una Había restos de contaminación, petróleo. exactamente. Pero el de la Universidad de Sonora, que le hace un químico, que es el mismo que hace toda esta revisión de las aguas del río Sonora, que contaminó El grupo el Grupo México, se avienta un informe. Digo que también hay que ver qué onda, porque no se hablan de medición ni nada, pero bueno, fíjate lo que dice. ¿Qué dice? Le halló cloroformo, dilfluorobencenso, no sé qué, bueno, una serie de cosas así, esas como que cuando lees en las etiquetas de las pastas de dientes, sí, no sé qué, no, dices tú, y ¿quién sabe las qué? medicinas, que quién Exactamente, sabe quién sabe qué qué chingados será esto, Ajá. pero pues si lo dice, pues esto es muy nocivo, te puede dar cáncer, en fin, ¿no? Esto no se limpia ni la cola con esa agua. Es básicamente lo que te dice este químico. Y Sigue leyendo, güey. ¿Cómo nos bueno, dejas con esas palabras? pues así? es que No, como le dio flojera leer las palabras Bueno, dice, es como la farmaciotota. dice, son compuestos solventes, orgánicos y muy tóxicos para el consumo humano. La norma mexicana NOM 127 para el agua de uso y consumo humano en México no contempla las cantidades permisibles de hidrocarburos totales de petróleo, sino que nomás contempla las cantidades permisibles de benceno, que son de hasta 10 microgramos por litro, siendo el benceno un compuesto cancerígeno para los humanos, según la Agencia
Internacional de Investigación sobre el Cáncer. Ujú. Eso es lo que dice. ¿Y cuánto encontró de benceno? No, bueno, no te dice, Ah. ¿no? Pero Pero te dice que es más de lo que debería de ser. bueno, Mm. ya otra química, que es vecina, Ujú. ¿no? Es una química de la UNAM, pues ella está diciendo, es que no importa la cantidad, Mm. cualquier presencia de esto es nocivo, No, ok. pero lo que hay que aclarar es que estos son compuestos que se evaporan y, por ejemplo, si tú lavas la ropa y la secas, pues no hay problema, ¿no? O te lavas las manos y no hay problema. O sea, el Exactamente. problema es cuando te bañes, quizás. Porque No, porque cuando también, te bueno, bañas- lo que decía cuando te bañas con agua caliente, se te abren los poros. Y entra el agua, por supuesto. no, pues él decía que había, o sea, Tú que, porque te que- estás bañando con esa agua. no, sí, pero él decía, puede hacer daño y todo esto, pero es decir, ya veremos si me da cáncer. Tú vienes No, muy- a ver, ¿qué decía? Nacho viene muy recargado porque está bañando con el agua con Exacto, gasolina. con benceno. Yo vengo Trae tanque lleno. Yo vengo muy O incendiario. sea, si te bañas, ¿qué te pasa? Pues nada, digo, pues no se sabe. O sea, Ese es el que- problema, ¿ves? Es que al final de cuentas, desmadre de esta cantidad gigantesca de información Exacto. para que no tengamos información. ahora, pues, Que es desde Ahora, el tema del el agua. gobierno te dijo en los panfletos estos que repartió que no te bañes. Porque la no, lógica, pero a ver, pero la en lógica ciertas te dice zonas, que tú cuando te bañas con agua caliente, te bañas con agua fría es menos la posibilidad, excepto que te entren en los ojos. no, fíjate, Te la única bañas vez con que agua caliente, se te abren los poritos. pero y la te única entran. vez que me bañé con agua fría me dio comezón. Entonces, con el agua caliente yo dije, esta es la chida. Pero ahora, hay que decir que... No, si quedas muy lisita porque pues, sí, ya sí, traes ahí lubricadito. lubricado. Hay que decir que en mi edificio, el olor y la textura, o sea, no es tan, o sea, nunca fue ni medianamente, o sea, a mí No huele. 2, 3 días olió y ya estuvo, ¿no? Jorge no va ni a las cafeterías porque dice que el agua, que no sé qué, y anda comprándose jugos. Bueno, Pero hay un el asunto es 50% que, de Espérate. afectación en los restaurantes y los locales de la zona, ya lo dijeron los restauranteros, hay un 50% menos de consumo en las últimas semanas. no, sí, pues que la gente... No, es que es una realidad. O sea, sí, pero... porque te dan el agua Pues hasta muchos lugares, de hecho muchos usan los- agua de garrafón. muchos de los, no necesariamente, muchos de los restauranteros están usando, por ejemplo, filtros. Los filtros que puedes tener en tu casa, etcétera, etcétera. Pero ya dijeron las autoridades, algunas independientes, que estos filtros no eliminan los químicos que trae el agua. Entonces, mucha gente, pues evidentemente ha preferido no ir a comer a un restaurante, por lo menos el 50% de lo que tenían hace 3 o 4 semanas, ese 50% decidió no ir. Entonces, ya tienes una afectación económica en la zona muy grave. Pero fíjense, la vecina química de UNAM está diciendo, creo que las cremas y otros productos de belleza son más tóxicos. Ella está leyendo este reporte que hace en la Universidad de Sonora, ¿no? Entonces dice, cada persona tiene sensibilidad diferente. No dudo que algunos hayan reaccionado de manera alérgica o dermatológica a este tipo de contactos, pero Sí, pues, pero a ver, ella está haciendo la comparación de un determinado químico que apareció. no, ella está leyendo la tabla que se Ujú. publica, entre otros medios en el país, con el resultado de ese estudio En de la Sonora. Universidad de Sonora. ¿Sí? Entonces, que no da cantidades, pero sí pone los componentes. Entonces, Sí, bueno, una ok. crema no te la tomas. No, pero te la untas. Te la untas, Sí, güey. pero también- Igual se va a los Por ejemplo, poros. Sí, yo pero es anoche muy- se me fue la onda y me lavé los dientes con el agua de la llave. Y Y quedó- pues lo que hice fue abrir la boca hasta que se me secó. Para que se evaporara. Exactamente. Te fuiste, colgó al tendedero con la boca abierta. No, bueno. Fíjate, eso le faltó decir a Brugada en el debate. No. Porque bueno, el tema de la crisis del agua es verdaderamente... No, es una eh, tragedia. bueno, O sea, es una tragedia. Como Bueno, quiera y luego- que se vea, es una tragedia. Bueno, Bueno, la digo- salud pública. Ok, yo no sé si ustedes vieron el debate, yo lo vi en Sí. repetición hoy. Bueno, el Bueno, formato... lo vi en repetición hoy. Sí, sí, sí. El formato es mejor que el presidencial, Exactamente. sin duda. Ahora, al margen del desmadre que se tiene con el tema del agua, que francamente Brugada no tuvo respuestas, o sea, No, su pues es que equipo no puede tener. no supo cómo resolver una avalancha como la que se vivió ahí en ese debate. Y sobre todo me llamó la atención algo por encima de las palabras.
Taboada buscaba el contacto visual cuando la estaba criticando y Clara Brugada lo evadía y lo evadió. Y me parece que eso, creo que este debate, creo que esta crisis de agua, creo que el desmadre que tienen con la Benito Juárez sí va a tener una repercusión. Yo no estoy diciendo que vayan a perder o no, pero me parece que sí va a estrechar los 14, 15 puntos que le conceden casi todas las encuestas Pues a, no a todas, Brugada. No, no No todo. todas. Dije casi Es todas. que el a ver, dije Nachito casi todo. insiste en que la Clarita tiene la claridad de ganar. A ver, No. en la Ya lo dijo el Santiago Taboada, ni el agua es clara. Exacto. A ver, la encuesta del Financiero del viernes, que Empate técnico. que a mí me da, digamos, no es que me dé la confianza absoluta, pero es una encuestadora que cuando termine esta elección va a seguir ahí, es decir, tiene una reputación que cuidar, es un encuestador que eso se dedica, etcétera. No es una encuesta que surge un día y se acaba la elección y se acabó. Bueno, entonces ese tipo de encuestadoras son las que de alguna manera te dan como cierta idea, ¿no? No confías absolutamente en ellas, pero bueno. Esa encuesta el viernes te decía que estaba a 5 puntos de distancia. Sí, en empate. 5 puntos de distancia es prácticamente el margen de error. Bueno, México elige, que tiene su conflicto de interés porque uno de los, digamos, dueños de la empresa está en el cuarto de guerra de Xochitl Gálvez. Bueno, pero México elige le da prácticamente hoy un empate ya absoluto, 28-28. Y a mí, 48-48, perdónenme, sí, 48, no, sí, 48-48. Bueno. Clara Brugada, el equipo de Clara Brugada distribuye un documento que se llama Las Mentiras de Taboada, en donde saca una lista de las encuestadoras que le dan ventaja a Clara Brugada. Entre ellas, una de Mitofsky del día de hoy, que sí le da 12 puntos de diferencia. Pero el resto de las encuestadoras, fuera de Mitofsky, son encuestadoras que no necesariamente tienen una credibilidad absoluta. Entonces, sí me da la impresión de que Clara Brugada en este momento trae números que incluso desde antes de, digamos, hace un mes ya tenían en el cuarto de guerra tanto el presidente de la República en Palacio, que seguramente tiene su cuarto de guerra instalado, como el cuarto de guerra de Claudia Sheinbaum, porque hay muchos elementos alrededor de la campaña en donde ya se nota que no va adelante con la comodidad que debería de ir, o que ellos quisieran que fuera. Una es, ayer mismo en el debate, Clara Brugada, un intento desesperado por vincularse con dos nombres, Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador. Fue muy insistente en vincularse con esos dos nombres. No, y con Rosa Isela. No, sí. no, digo, perdón, No. Con Delfina. Sí, bueno, pero dos son los nombres. Delfina la mencionó cuando decía que iban a hacer una sinergia. Las tres. Y que el Estado, México, la ciudad y la presidencia. Sí, exacto. pero la insistencia en vincularse al nombre de López Obrador y de Claudia Sheinbaum fue muy insistente en su discurso. Así como ese, hay otros elementos que te dan la impresión de que no están cómodos con los números, independientemente de que creas o no en las encuestas que han salido. No, y mira, el momento psicológico también lo ganó Taboada cuando justamente jugando con esta poca credibilidad que tienen las encuestas, pues él sacó la suya, en donde va como 6 puntos arriba, ¿no? Y dice, esta es la real, y pues por eso andan todos nerviosos, etcétera, etcétera. Ahora, en esta contienda, a diferencia de la presidencial, digamos, hay candidato. Sí. Y Y Clara no es la candidata. exacto, o sea, aquí están invertidos los papeles. Porque aquí no vamos a hablar de honorabilidades y de... No, estamos hablando... Los dos son igual de malos. Estamos hablando de lo que se proyecta, ¿no? Exacto. Entonces... En uno hay seguridad, claridad en el mensaje, discurso, sí. Sabe exactamente qué quiere, y no información, anda leyendo tiene teleprompter datos. y se pasma cuando no hay, ¿no? Exacto. O sea, es decir, hay otras capacidades, digamos, discursivas. Exacto. Y bueno, puede ser, ¿no? Si se les duerme un poco el gallo, que yo no sé si pierdan, pero sí se va a cerrar. Y sobre todo,
Yo sí creo pues van a que, perder que, la que ciudad. ciertas De que se cerró, ya se cerró esa elección. no, O no. sea, eso no hay duda. y posiciones dentro del Congreso de la ciudad y también el efecto que puede tener esto en el Estado de México, en los estados circundantes, digamos, pues también puede jugar un factor que termine por arrebatarle algunas posiciones también en el Congreso Federal. Entonces, no sé, me parece que a final de cuentas, creo que la oposición, en este caso eh, encabezada por Santiago Taboada, me parece que ya olió el nerviosismo y va a ser muy interesante las próximas semanas de contienda, ¿no? Eh, y vamos Oye, a ver, ¿sabes y qué todo por me una cuestión llamó de crisis de agua que no se ha sabido manejar? atender, no se Pero ha sabido fíjate, manejar. sobre todo con el tema de la crisis de agua, Clara Brugada desaprovechó el segundo el debate. Es el segundo debate. Es el segundo. Aprovechó el segundo debate y lo aprovechó muy bien Taboada a partir de un par de elementos que son elementos simbólicos. El hecho de poner el agua, los botes con agua de diferentes demarcaciones gobernadas por Morena, es brutal. Brutal, porque Porque tú ves esa es el una agua y imagen- está podrida. Esa es una imagen que se va a quedar grabada en la persona que lo está viendo y va a identificar agua contaminada con gobierno Morena. Y leche Betty, contamina. Esa imagen es brutal. Hay otra imagen que no fue tan contundente, pero me parece que sí logró arañar, digamos, la epidermis política de la candidata, que es esta vinculación con un personaje muy conocido en la Ciudad de México desde hace muchos años, que es René Bejarano. Cuando pone esta fotografía en donde está Clara Brugada, René Bejarano, pero además los vincula en un asunto de negocios a partir de una empresa de René Bejarano en Iztapalapa y saca unas ligas y le dice, ok, mándaselas a tu asesor. Son dos símbolos muy potentes que no logró Clara Brugada, digamos, no logró establecer el símbolo que vinculara a Taboada Con el cártel. con el cártel este. inmobiliario o con algún ilícito muy evidente en este contexto del cártel O inmobiliario. cuando quiso relacionar al cártel inmobiliario con el tema de la crisis hídrica, Y pues, no, le dijo, a ver, no, espérame. pues a bote pronto le dijo, los que terminan autorizando al final son ustedes, ¿no? Exacto. Entonces, bueno. No, bueno, pues la torre ¿Sabes mítica. ¿Sabes qué es lo Que que lo me... autorizas Marcelo, que es tu asesor en estos momentos. Es decir, fue una masacre Una masacre. y se evidenció Que no que sabe. Clara Brugada no tiene un equipo Que no era competente. que no era la candidata. ¿va? No, y que no, digamos, sí, pero además que no tienes un equipo competente que te dice, oye, esto va a pasar. Tienes que estar preparada. Estos son los elementos con los que tienes que responder. Así tienes que reaccionar. Es un trabajo de cuartos de guerra electorales que no tiene Clara Brugada. O O por a lo lo menos, mejor andaban con una arrogancia. pues es que generalmente ¿no? eso ocurre. La Entonces, arrogancia es lo que convierte a los políticos, a las campañas de muchos políticos. porque no estamos hablando de ninguna improvisada de la política. No, para nada. Entonces, A ver, una cosa que me llamó mucho la atención es este tema de ligar a Morena con los 27 años de gobierno en la Ciudad de México. Ujú. bueno, ¿Sí? bueno, sí, aludiendo a la mismos. misma, pues es No, López aludiendo, Obrador. pero además aludiendo a que tú ya no puedes decir que no hemos tenido tiempo para hacer cosas. Claro. Ya tienes 27 años gobernando. O sea, no, porque aquí no hay Te a quien cambiaste echarle, de cachucha, no. pero son los mismos. pero aquí no hay a quien echarle la culpa, ¿no? Aquí no cabe esta madre No, del no. no somos los O mismos. sea, el único al que no somos podrías de igual. pronto decir es que hubo una anomalía, son los 6 años de Mancera. de Mancera, Pero- que lo pero- trató de hacer. Sí, pero fuera de eso, es Morena desde hace 27 años. Exacto. O es, eso más me bien, pareció- es el mismo grupo de es el esa mismo izquierda en la grupo, ciudad exacto. que parte No, del eso me movimiento pareció de una Cárdenas, chulada en en fin. términos de narrativa, ¿sabes? Sí. En fin, y bueno, no podemos dejar de conversar del compañero Maines, que es un rockstar. 1 millón o más. Un millón 800,000 esta mañana en YouTube. En YouTube. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se les llama? ¿Bajadas? ¿Vistas? De ¿Oídas? reproducción. Reproducciones. Sí, las bajadas son otras cosas. Las reproducciones, en lugar de bajadas, subidas, Exacto. reproducciones en Reproducciones. YouTube, en Spotify o en YouTube. En YouTube nada más 1.8 millones, en Spotify la verdad no me fijé,
Pero el asunto es que, bueno, hay hasta un par de chavillas coreanas que hicieron un TikTok que ya tiene más de 6 millones de reproducciones. Y el punto es, ¿esto convierte a Mainz en presidente? Absolutamente no, pero desde luego lo vuelve conocido. Finalmente hay este clic entre, hay un candidato que se llama A ver, pero es que Mainz. hay que oír la rola A ver. para que tenga sentido, espérate. A ver, órale. Maines, a ver, Presidente Mainz. Maines, canción. No nos afectan los derechos. Aquí está. Pero, a ver, te la van a, Hasta ahí mero. nos van a tener programas Hasta ahí que mero. lo reproducen 5 más segundos. de 18 segundos. Ya. 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 Esa es la rola que estamos comentando. Se reprodujo menos de 10 minutos. Pero más digo, de 10 segundos. no creo que si le estamos haciendo propaganda ahí, Pero lo interesante No, pero es el algoritmo el que te lo tumba. presidente Pero son Maines. 5 segundos. Maines, presidente. Ya valió Maines. madre, así nos van a tirar, pero por la cantante. Bueno, esta rola Sí. es de la que nos hacemos referencia, porque Movimiento Ciudadano tiene muchas rolas. Está la clásica rola de, Movimiento Naranja, está la de Samuel y ahora está esta, en fin. Lo que quiero decir es que es en especial la que estamos diciendo que ha sido un hit viral y que tiene TikToks y bailes y todo un movimiento en TikTok. Y en las redes sociales es esta, en la de Presidente Maines. Bueno, digamos que ya lo Maines, colocó en la vitrina, Maines, en la vitrina, Maines, ¿sí? Maines. Ahora, esto se va a traducir en, no lo sabemos. La de Movimiento Naranja sí contribuyó, digo, por lo menos hay una coincidencia en cómo arrancan en porcentaje de intención de voto en las campañas del 19, creo que fue, ¿no? Y cómo terminan 18. ¿Cuándo fue lo del Movimiento Naranja? No, Bueno, pero sí termina como con unos 3 puntos al final de la contienda, por encima de cómo arrancó. Ahora, ¿influyó la canción? Pues es difícil decirlo así, pero lo que sí está haciendo este jingle nuevo, pues es que ya la gente sabe que hay un candidato de Movimiento Ciudadano que va por la presidencia y que se llama Maines. Sí. Porque así le dice desde chiquito. Desde chiquito le dicen, ay, eso Ajá. sí me encanta. Ahora, que es desde chiquito me interesante dicen porque fíjense, Maines. hay una onda que dice el autor de la canción, que dice que él se basa en... ¿Qué? espérame. Está viendo un No. video, el No. éxito. No. Que se basa en una alusión, en una metáfora que hace el propio Álvarez Maínez de los partidos del fútbol y que dice, pues hasta esto no se acaba hasta que se acaba, ¿no? Así, citando a Yogi Berra. Pero es muy interesante porque ahora en mayo se va a publicar un perfil ahí en Letras Libres sobre las candidatas y el candidato. Y pues me tocó ahí contribuir en justamente el perfil de Jorge Álvarez. Yo entrevisto un par de amigos de tiempos de la universidad. Amigos tuyos. No, de Jorge de Álvarez Jorge Maínez. Álvarez. Y hay uno que justamente cuenta una anécdota de cómo cuando están en la universidad se arma un partido de fútbol, ¿no? Los de Fresnillo contra los de Guadalupe, Zacatecas, que es de donde es Jorge Álvarez Maínez, donde su padre fue alcalde, en fin, y el padre de Jorge Álvarez Maínez también fue dirigente estatal del PRD. Y pues el Álvarez Maínez improvisa un equipo ahí con sus compas, y el otro era un equipo municipal, y al término del primer tiempo les van ganando por goleada. Y el cuate le dice a Jorge, oye, pues si quieres vamos a intercambiar jugadores porque pues así no tiene chiste, ¿no? Pues le estamos goleando. Y la respuesta de Álvarez Maínez, dicho esto siempre por su cuate, fue, no, así mero nos la aventamos hasta que truene, hasta que se termine, ¿no? Entonces, digamos, esta referencia futbolera que finca las bases para que se haga esta letra o que se inspire ahí la creación de este jingle,
Pues nos habla en síntesis de un vato que no se raja aunque le estén poniendo una madriza. No, absolutamente. Ahora, bueno, ya lo han conocen, subido las ya lo conocen. encuestas, han subido la intención subido de sus- voto en las encuestas seguidores. para Movimiento Ciudadano. No, lo que sí No. es que el Milenio publicó hace una semana, creo, cómo rebasó en TikTok, en seguidores en TikTok y creo que en Instagram, eh, eh, Álvarez Maínez a Xóchitl Gálvez, ya en seguidores. Eh, Digo, seguramente esta canción va a contribuir a ampliar esa ventaja, pero por ejemplo en Facebook y en YouTube, que son las redes sociales de los rucos, digamos, de los de 40 para arriba, pues ahí no tiene mucho eco. Instagram, TikTok son los chavos, hay que recordar, es la generación Z, es el público objetivo al que sin duda alguna le apuesta Movimiento Ciudadano. Y pues aquí la gran interrogante es saber, no, tú ya te emocionaste hasta con Javier Solís. Ahí, No, pues, estoy buscando a Maínez. bueno, Estoy buscando a Jorge Maínez para ver cuántos y pues tiene. hay que ver si este segmento de 29 hacia abajo, Tiene 1.7 millones de seguidores ¿en dónde? en TikTok. Fíjate. Hay que ver si este segmento de la población, que es el que históricamente se resiste a ir a votar, pues sale y vota. Pero, y si sale y vota, ¿cuántos lo harán por Álvarez Maínez? Quizás, digo, porque hay que recordar también que el voto No, se ejerce Xochitl con tiene mucha medio emoción. millón. ¿En TikTok? Sí. Bueno, entonces hay que Él tiene reclamarle. 3 veces más. Exacto. Entonces, bueno, pues habrá que ver si esto termina por lo menos salvarle el registro a Movimiento Ciudadano, ¿no? No, yo creo que, a ver, yo creo que las candidaturas en el caso federal y en el caso de la Ciudad de México, ambas candidaturas le van a conseguir votos al Movimiento Ciudadano sin lugar a dudas. O sea, eso no queda de otra. O sea, así va a ser. ¿O qué no? Pero Pues no la sé. rola por sí misma va a generar que los jóvenes todos, porque bailan Movimiento Maínez, ¿cómo es? Presidente Hombre, Maínez, ya estás. Maínez, ¿no? Y Van a salir a chingue votar su madre, porque nos va a así, bajar el algoritmo, pues no. pero por elemento gacho, Sonia. Yo no dije que sabía cantar. Lo que estoy tratando de decirle a nuestros followers, los 5, 10 o 20 que tenemos, es que no se desanimen, que vayan a TikTok y oigan la rola si quieren oír la rola bien cantada. Y este cuento, a reserva de que Jorgito quiera opinar algo No, adicional a no, lo de no, los lo que TikToks está- o no ya sé se está qué, ya se está durmiendo, durmiendo. No, lo que está Porque ya diciendo es... tiene sueño. los- Porque... hay un grupo de jóvenes que va a votar por primera vez, que tienen entre 18 y 23, 24 años. Ujú. Ese grupo de jóvenes están siendo, digamos, monitoreados sus intereses y hay mucha indiferencia. O sea, no están todavía emocionados por ir a... Es decir, Una rola no es suficiente para hay un sector- emocionarlos. No, pues es que una rola te da para echar relajo y pero no te da... O sea, quizás tú puedas decir, yo sí voto por él. El problema es que no vas a salir a votar. O no está dentro de tu interés levantarte ese día para ir a votar. Quizás un sector de ese sector lo haga y quizás ese sector, la mayoría, pues sí, puede ser que sí vote por este personaje. Pero aquí el problema es que no necesariamente una canción o un jingle va a garantizarle que los seguidores que tienen redes automáticamente se conviertan en votantes. Sí, Ese no. es el Yo tema. No, también una creo cosa que es los que, seguidores en redes una cosa no es dan que andes votos. ahí en el rebane y otra cosa es que te decidas Claro. a salir a votar y dos, a votar por... Maínez, presidente Maínez. Pero pues bueno, eso ya se verá y lo que es cierto es que pues ya la buena parte de la banda mexicana sabe que hay un candidato que se llama Maínez y vamos a ver qué pasa. Ahora, se está cerrando, también esto es importante, se está cerrando la elección, ¿Federal? no, la elección en Jalisco. Uy, sí. Es decir, en Jalisco... Y en Yucatán. Sí, pero en Jalisco Movimiento Ciudadano es digamos, mayoría. gobierno. Sí. Entonces, se está cerrando esa elección cuando se supondría que esa elección la tendría de manera muy holgada Movimiento Ciudadano. Entonces, aquí también va a depender... bueno, y por otro lado se están cerrando algunas elecciones para Morena en otros estados. Bueno, pero Enrique Alfaro, acuérdate Y para el que frente rompió- también, que rompió- supuestamente los tenía ganados.
Por ejemplo, Aquí el Yucatán punto- llama la Pero atención. Alfaro rompió con Movimiento Ciudadano, no ha respaldado absolutamente ninguna A eso acción iba. de campaña de Maínez en Jalisco. O sea, a eso iba. Hay elementos que te hablan de que Dante Delgado, como patriarca de Movimiento Ciudadano, puede en algún momento negociar algún tipo de maniobra política precisamente ante lo cerrado de ciertas elecciones. Por un lado, la elección en Veracruz se está cerrando, la elección Yucatán. en Yucatán se está cerrando, en Morelos se está cerrando. En fin, Morena tiene algunos problemas, por lo menos en 5 gubernaturas. Ahí es donde realmente vamos a ver si Movimiento Ciudadano es un esquirol de Morena o realmente trae una agenda política independiente. Es decir, aquí ya Maínez ya no tiene absolutamente nada que ver. Aquí es el patriarca del partido. Como decía Nacho, en Jalisco se escindió y hay una ruptura importante. Me parece que Alfaro va a tener que rascarse con sus propias manos ante esta elección tan cerrada. Pero por otro lado, Morena es muy probable que en algunos estados, si es un esquirol Movimiento Ciudadano realmente de Morena, va a tener que recurrir a alguna maniobra de Movimiento Ciudadano precisamente para estas Equilibrar. elecciones y equilibrar, sobre todo a favor, lo cerrado de las elecciones ahí. Y Oigan, se va a quedar en el tintero. podcast se acabó. No, espéreme. Se va a quedar en el tintero el encuentro de Sheinbaum con los encapuchados allá en Chiapas. Pues a ver, Bueno, ¿Cuál yo encuentro? lo que iba a decir es que mañana lo pueden leer mi columna en el Post, entre otros medios Afamados. de carácter internacional, ¿no? Y le puse Claudia Sheinbaum y su encuentro con el narco. Se encontró con los narcos. No, pues es una mamada los compas de los medios de comunicación, hombre, que ya, en fin, ahí lean la columna y si quieren lo comentamos después. Va. Bueno, no se olviden de escucharnos. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, en YouTube como podcast, acuérdense, en el post, pero como podcast. Y estamos en Spotify y estamos en Amazon. Y nosotros somos los periodistas que viven de noche, Sonia del Valle, Ignacio Alvarado y Jorge Torres. Y en los controles, Santillán. Pero nos vemos la próxima semana aquí, encantados y encantadas de estar con ustedes.